Yo soy bachiller en Derecho, ¿no? Es mi intención, soy alumna de la Universidad de Huancayo, ¿no? Y es, bueno, uno de los temas que quisiera plantear es el problema de la Junta de Propietarios, ¿no? Y bueno, acá estoy a sus órdenes, doctor, para poder que usted me pueda seguir dando unos alcances. Sí, sí, claro, un gusto, María. De antemano le agradezco pues, por su comunicación, por haber acudido a mi persona para absorber las consultas que en el marco de su investigación está realizando. Es un tema sobre el cual yo también he venido investigando y también he venido, digamos, ejerciendo en la práctica profesional. Me ha tocado ver estos temas, sobre todo en el Ministerio de Vivienda, concretamente en la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo. Precisamente, ¿no? Esta unidad orgánica del Ministerio de Vivienda, desde hace un tiempo atrás, ha venido formulando el decreto legislativo 1568 y su reglamento. Justamente es una ley una norma legal que regula la propiedad horizontal en el Perú, que aún no entra en vigencia, ¿no? Pero desde ya es bueno conocer, pues, los alcances de esta nueva norma que, una vez que entre en vigencia, pasa a sustituir la ley 27157 y, digamos, se convertiría en el nuevo marco normativo vigente sobre la propiedad horizontal en el Perú. Entonces, digamos que bajo ese entendimiento tengo cierto conocimiento sobre esta materia. Tú ya me habías extendido ciertas preguntas relacionadas a tu investigación que vienes realizando. Entonces, vamos a pasar a repasar cada una de estas preguntas que me has alcanzado por interno y yo pasaré pues a responderlas. Ya te he extendido digamos, las respuestas, pero no está de más comentártelas y de ser necesario extenderlas. A ver, pasemos a la primera pregunta, ¿sí? Doctor, ya. ¿Tiene importancia que la Junta de Propietarios esté inscrita en registros públicos? Bien, aquí sobre esta pregunta yo quería hacer primero una precisión conceptual, ¿bien? Porque esta primera pregunta está dirigida, bueno, literalmente señala, ¿no? Que si la Junta de Propietarios debe ser inscrita en registros públicos y, bueno, si dicha inscripción tiene cierta relevancia o importancia. Aquí, como te menciona María, vamos a hacer una precisión conceptual porque lo que se inscribe en registros públicos es el acto de otorgamiento del reglamento interno, ¿bien? Es decir, es el acto por el cual se constituye el régimen de la propiedad horizontal. Y con el otorgamiento del reglamento interno, en caso las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que componen la edificación pertenezcan a más de un propietario, en ese supuesto se constituye automáticamente una junta de propietarios. Entonces, la junta de propietarios vendría a ser un sujeto de derecho, digamos, como una entidad diferente a la de sus miembros. Es decir, que la Junta de Propietarios tiene una capacidad jurídica diferente a los propietarios que componen la edificación. Bien, entonces la Junta de Propietarios se origina con el acto de otorgamiento del reglamento interno, el cual es un acto inscribible en registros públicos. Bien, entonces, ya habiendo hecho esta precisión conceptual, yo quería, en primer lugar, ¿no? Formularte una repregunta en todo caso, si es que esta primera pregunta está referida al acto de inscripción de la constitución del régimen, es decir, de la inscripción del reglamento interno, o si te refieres más bien a la inscripción de la elección del presidente. El presidente es la persona elegida por los miembros de la Junta de Propietarios, cuyo propósito va a ser la representación de la Junta de Propietarios, ¿no? Si habíamos dicho que la Junta de Propietarios es una entidad, es un sujeto de derecho diferente a los miembros, es decir, a los propietarios, por tanto, como esta es una entidad abstracta, al igual que una sociedad, al igual que una asociación, al igual que una comunidad campesina, etcétera, debe contar con una persona física, una persona natural, que la represente frente a terceros
y para que materialice finalmente la voluntad, las decisiones que los propietarios adopten en la Junta, que se pueda llevar a cabo en sesiones ordinarias o extraordinarias. Bien, entonces, la primera pregunta que te hago en todo caso es, si es que esta primera pregunta, está referida a la inscripción del reglamento interno como acto constitutivo de régimen de la propiedad horizontal, o si no, más bien te refieres a la inscripción de la elección del presidente, quien representa a todos los propietarios. Doctor, acá lo que yo me refería básicamente es a la representación de la Junta de Propietarios, o sea, la inscripción, ¿no? Ya se sobreentiende, como dice, generalmente el constructor deja el reglamento interno, ¿no? El promotor, ¿no? Entonces, ahí viene la deficiencia que no termina de inscribir a la Junta, ¿no? Es lo que entiendo. Entonces, se queda acéfalo. Y así, entonces bueno, se queda acéfalo, ¿no? Entonces ahí se crea el problema, ¿no? Entonces la pregunta es, yo sé que es muy importante porque, o sea, para poder, ¿no? Como dice, poder hacer respetar nuestros derechos, ¿no? Poder acudir a las entidades, ¿no? Ok, entonces, claro, entonces, bajo ese entendimiento, si te refieres a la inscripción del presidente, como tú mencionas, que es la persona que representa a la Junta de Propietarios, entonces, bueno, te había precisado, ¿no?, ciertos beneficios que tiene la inscripción del presidente, que como te menciono es justamente la persona que representa a la Junta. Bien, entre estos beneficios tenemos pues que posibilita la actuación de la Junta de Propietarios en el tráfico jurídico para la contratación de bienes y servicios que estén destinados a la conservación y el mejoramiento de la edificación sometida al régimen de la propiedad horizontal. Y es que precisamente la Junta de Propietarios puede concurrir en el mercado para adquirir bienes y servicios, siempre y cuando digamos, estos actos de contratación tengan como propósito el mejoramiento de la edificación que está sometida bajo este régimen. Bien. Otro beneficio es que la inscripción del presidente facilita la gestión de los recursos de la Junta de Propietarios, facilita también la gestión de los conflictos suscitados al interior de la edificación, ¿no?, sometida al régimen, posibilita la gestión de intereses de los miembros de la Junta ante autoridades del sector público, porque el presidente pues es quien representa a la Junta frente a terceros, posibilita la adopción de acuerdos de la Junta de Propietarios, realizando la convocatoria, presidiendo las sesiones ordinarias o extraordinarias, formaliza los acuerdos en actas e inscribe dichos acuerdos, ¿no?, según obviamente lo que determina la ley, porque hay ciertos acuerdos o actos, ¿no?, que pueden adoptar la Junta de Propietarios, pero que no son inscribibles en registros públicos, ¿no? Sin embargo, hay otros actos que por mandato legal sí tienen esa naturaleza, es decir, que sí pueden llegar a registros públicos, ¿no? Otro beneficio es que la inscripción del presidente posibilita la cobranza de las cuotas de mantenimiento en la vía judicial, ejerciendo la representación procesal de la Junta, ¿no?, dado que, pues, según la normativa vigente, solamente el presidente puede representar procesalmente a la Junta para la cobranza de las cuotas de mantenimiento, lo cual es un problema en muchos condominios, en muchos edificios, ¿no?, la alta tasa de morosidad en el pago de las cuotas de mantenimiento, ¿no? Y bueno, por último, también tenemos como otro beneficio que posibilita el registro también de los deudores morosos de cuotas de mantenimiento en las centrales de riesgo, ya sean privadas o inclusive en las centrales de riesgo de la SBS. Sí, como dice usted, doctor, tiene muchos beneficios, ¿no? Y eso es lo que estamos limitados, doctor, es el problema de la Junta, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, Exacto. Ahí, sí, está claro lo que usted me dice, exacto, ¿no? Sí. Eso es lo que quisiéramos nosotros, no tener esas. Claro, estos son digamos, son los beneficios, ¿no?, de inscribir, de elegir e inscribir a un presidente, ¿no? Esta es la importancia de como usted menciona, de contar con un representante de la Junta, es decir, que la Junta no quede acéfala, ¿no? Bien. ¿Pasa la pregunta 2? Sí, a la siguiente pregunta. ¿Es excesivo los requisitos exigidos por registros públicos para registrar al nuevo presidente de la Junta de Propietarios? Bueno, yo considero que no, ¿sí? Considero que no, porque la normativa registral actualmente permite la inscripción del presidente presentando documentos que no son
en estricto instrumentos públicos, ¿no? Como una escritura pública. Actualmente se exige únicamente una copia certificada, notarialmente, del acta donde conste el acuerdo de elección del presidente. Es decir, es el acta que se levanta luego de la sesión de la Junta de Propietarios, ¿no? Y en esa acta debe constar el acuerdo de elección del presidente. Pero, como te mencionaba, ese documento no es un documento público, sino es una copia certificada, ciertamente por un notario, pero no es un instrumento público, como lo es una escritura pública. Por lo tanto, el costo para dicho trámite pues es mucho menor, ¿no? al del otorgamiento de una escritura pública. Bien. Luego también se requiere una declaración jurada de haber realizado la convocatoria a todos los propietarios con dominio inscrito, ¿no? Conteniendo, inserta la convocatoria realizada, con firma certificada también ante un notario, del convocante o convocantes, o en su defecto, ¿no? Los cargos de las convocatorias remitidas a todos los propietarios, ya también puede ser en copia certificada, o los cargos originales, o la formalidad, por último, que disponga el reglamento interno, ¿no? Lo cual finalmente es un documento privado, ¿no? Una declaración jurada o los propios cargos de convocatorias que fueron remitidas a los propietarios, ¿no? De igual manera son documentos privados. Finalmente, el pago de los derechos registrales y la solicitud de inscripción del título, que es un formulario de distribución gratuita en las oficinas registrales. Entonces, como es de notarse, ¿no? La inscripción del presidente es uno de los actos, bueno, de los tantos actos exceptuados del principio de titulación auténtica, ¿no? El principio de titulación auténtica es un principio del derecho registral que, en palabras coloquiales, ¿no? Exige a aquellas personas que quieren acceder a registros a que los actos o derechos contenidos en los documentos que van a ingresar a registros deben constar pues en un documento que sea público, ¿no? Como puede ser una escritura pública, una resolución administrativa, una resolución judicial, un laudo arbitral, por ejemplo, ¿no? Digamos, es la regla, ¿no? Es decir, solamente los instrumentos públicos acceden a registros. Sin embargo, la normativa también establece la excepción de que por mandato de alguna norma legal o inclusive reglamentaria, pueden llegar a registro los actos o derechos contenidos en documentos privados, siempre y cuando, como le menciono, esta excepción esté contenida en algún mandato legal o reglamentario, ¿no? Lo cual es el caso. La normativa vigente sobre la propiedad horizontal, actualmente llamada régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, no exige, pues, para la elección del presidente que este acuerdo de elección conste en un instrumento público, sino basta con una copia certificada, con la declaración jurada, la solicitud de inscripción del título y los pagos de derechos registrales, ¿no? Por tanto, entonces, como le menciono, no se requiere una escritura pública, de tal manera que el procedimiento para la inscripción del presidente es un procedimiento bastante simplificado y menos costoso, ¿no? Además, también cabe mencionar que el Tribunal Registral ha establecido ciertos criterios, ¿no? Que facilitan la elección e inscripción del presidente en supuestos que pueden resultar perjudiciales o desventajosos o complicados para la Junta de Propietarios, ¿no? Por ejemplo, el tribunal ha establecido que el presidente con mandato vencido tiene legitimidad para realizar la convocatoria de Junta de Propietarios con la finalidad de elegir uno nuevo. Es decir, que aunque el presidente ya haya vencido su mandato, ¿no? No obstante ello, tiene legitimidad, es decir, tiene la capacidad, está autorizado por ley para realizar la convocatoria de Junta de Propietarios en la cual se puede elegir un nuevo presidente, ¿no? Asimismo, también el tribunal ha establecido que los propietarios que representen el 25% de participación en los bienes comunes también tienen legitimidad para llevar a cabo la convocatoria en casos, precisamente, de acefalía de la Junta de Propietarios, es decir, cuando no hay un presidente, por alguna circunstancia, ¿no? El 25% de propietarios, bueno, los propietarios que representen el 25% de participación en los bienes comunes, pueden realizar la convocatoria, ¿no? En casos que el presidente, pues, la Junta no cuente con un presidente por alguna circunstancia, es decir, en los casos de acefalía. Por tanto,
el tribunal ha flexibilizado o, digamos, ha establecido ciertos criterios en los que, a pesar de que no se cuenta con un presidente, la Junta puede reunirse, ¿no? Con una convocatoria en estos supuestos, precisamente para llevar a cabo esa elección y evitar de que la Junta quede acéfala. Doctor, ¿me permite decirle la experiencia? Mire, Sí, sí, claro. así conversando así con colegas, así le pregunto, ¿vives en el edificio? Le digo, ¿está formalizado o no está formalizado, no? Entonces, ¿por qué? La gente no tiene tiempo, desconoce, ¿no? Y yo vivo en un edificio y también, en este caso, hemos quedado acéfalos. Se fue el constructor, nos dejó así. Entonces, yo misma he ido a registros públicos a preguntar todo eso. Un primer factor, doctor, es la economía. A unos han venido, así hemos invitado, así abogados aquí, nos han dado $2,000, $3,000. Y la gente, olvídese, no tiene dinero para eso, ¿no? Entonces, pues es un factor, ese es muy un factor importante. Otro, doctor, la gente desconoce. Qué lástima que vivir en un condominio. Muchos desconocen de momento que vive, también sabe que tiene, no, desconoce que tiene la obligación, sus deberes, ¿no? De poder compartir las cuotas de mantenimiento. Esa es una realidad. Yo pienso que es falta de cultura, que no estamos preparados. Yo misma cuando vine no sabía eso, doctor. Mire, y así imagínense, ese es algo común, ¿no? Así haciendo las preguntas. Otro caso. Entonces se ve la indiferencia. No, ahora, muchos compran ahora, doctor, para vender, ¿no? Se van al extranjero. ¿Y qué pasa? Nosotros yo he tenido la experiencia de administrar el edificio 6 meses, porque quise dar el ejemplo para enseñar, ¿no? Para tener idea, que más o menos entendía yo por mi carrera y conocía el tema. Eso, y también he sido un año, estaba en la comisión. Pero qué lástima, doctor, la gente es indiferente a las reuniones. Generalmente así que le digo un 10-12%. No es solamente mi edificio. Como le este problema que, bueno, me preocupa, veo que así conversando, es el promedio, ¿no? 10-15, en realidad la gente no asiste. Hay mucha indiferencia. Y encima a eso se añade de que los señores se van al extranjero y no lo podemos ubicar, ¿no? Está su departamento vacío, está el inquilino, no quiere dar datos de miedo, ¿no? Entonces, es una traba para nosotros, ¿no? Ahora, porque yo he ido a registros públicos, ¿cuál es el problema? O también han fallecido, ¿no? Entonces no sabemos a quién han dejado, porque cuando va a registros públicos, el registrador tiene que revisar de todas las unidades que estén aquí con su derecho inscrito, ¿no? Entonces, un poco que ahí, esa es otra dificultad, ¿no? De que otros como ya pasaron, ya vendieron, entonces ahí ya se perdió el seguimiento, ¿no? Entonces, es otra, para nosotros decimos, por eso decimos nosotros, es una valla alta que tenemos, ¿no? En la práctica, como usted dice, yo le doy la razón, pero sí, yo he ido y he sentido eso, ¿no? En mi mismo edificio veo eso, ¿no? Veo ese problema. Y como le digo, ya hemos contratado a un abogado, el abogado hace un año que no se aparece, nunca nos explicó nada, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces yo no lo puedo hacer, todos tenemos ocupaciones, ¿no? Pero ese problema, pues no tenemos un problema muy grave todavía en el edificio, ¿no? Como ese problema estructural. ¿A quién quejarnos? No podemos hacerlo, ¿no? Porque no estamos informales, ¿no? Entonces, ese, doctor, en la práctica, ese es el problema. La indiferencia de la gente, el alto costo, y registros públicos cuando pide, ¿qué pide? Pide la firma de toditos, de todos, ¿no? Y eso no podemos conseguir, ¿no? Entonces, al menos yo personalmente me siento impotente, digo, ¿cómo hacer? ¿Qué solución dar a esto, no? Entonces, bueno, esa es la experiencia, doctor, que le transmito, ¿no? Sí, por supuesto. Hay edificaciones edificios, condominios que, como usted lo menciona, no cuentan con una junta de propietarios. Bueno, ya hace un momento le expliqué la diferencia conceptual, ¿no? Digamos, con una junta de propietarios que tenga un presidente que lo represente, ¿no? Ya sea, como usted lo menciona, por desidia, por desconocimiento o por costos elevados, ¿no? Ciertamente hay esos problemas de informalidad, pero digamos que el sentido de la respuesta que le estaba dando es que por lo menos la normativa da los mecanismos, ¿no? Exacto. Sí, sí. Exacto. Por lo menos la normativa actual da los mecanismos, da las respuestas. El otro problema vendría a ser, digamos, ya no tanto normativo, legal, sino más bien sería un problema de aplicación de esa ley, ¿no? O sea, escudriñar, investigar y saber cuáles son las causas por las cuales esa regulación no se aplica, ¿no? A pesar de que al día de hoy existe un procedimiento o, digamos, facilidades o mecanismos que puede que no resulten tan engorrosos, pero que a pesar de ello, los residentes de los condominios, como usted menciona, no se ponen de acuerdo
o en todo caso no tienen interés para formalizar la junta de propietarios a través de un presidente, tal vez eligiendo una administración, eligiendo tal vez a una junta directiva, es decir, a los órganos que finalmente van a hacer que funcione el régimen dentro de esa edificación, ¿no? Sí, mucho desconocimiento e indiferencia, doctor. Sí, sí, doctor, yo he visto, sí, los he analizado, los procedimientos, sí, eso está bien, pero como digo, para nosotros es difícil, ¿no? Claro. Bien, doctor, la tercera pregunta. ¿El problema de la informalidad de la Junta de Propietarios es un tema de interés nacional? ¿Vale la pena investigar? Sí, personalmente considero que este problema de informalidad de la Junta de Propietarios, entendido, ¿no?, como la falta de un presidente que represente a la Junta de Propietarios, en mi opinión personal, no vendría a ser un tema de interés nacional, ¿bien? El concepto de interés nacional, ciertamente es un concepto muy abstracto, indeterminado, porque no hay, digamos, criterios absolutos o mucho menos tangibles que nos permita determinar lo que es o no de interés nacional, ¿no? Vemos en el Congreso que se expiden leyes de interés nacional, declarativas de interés nacional, sobre asuntos muy triviales, ¿no? Sobre asuntos muy banales. No obstante, también hay otro paquete de leyes que también abordan problemáticas, asuntos que sí son realmente de interés nacional, porque, bueno, digamos que podría decirse que atañen a problemas sociales, económicos o estructurales, ¿no?, cuya resolución beneficia a toda la población, ¿no? No obstante, ¿no?, yo sostengo que un asunto es de interés nacional si cumple por lo menos dos condiciones, ¿no? La primera condición es si su tratamiento por parte del Estado, principal y necesariamente por las entidades del gobierno nacional, a través de alguna medida regulatoria o no regulatoria, coadyuvaría a la ejecución de las políticas generales de gobierno, políticas nacionales o políticas de Estado del Acuerdo Nacional. ¿Por qué? Porque pues en este tipo de políticas públicas se enmarcan asuntos, ¿no?, que la sociedad civil está propugnando porque pues son situaciones desventajosas. Entonces, organizaciones civiles, digamos, institucionalizadas, vienen promoviendo la resolución de estos asuntos y de tal manera que se inserta en la agenda política de un periodo gubernamental, ¿no? Porque consideran de que el Estado debe atender esa situación problemática y debe remediarla, ¿bien? Y la segunda condición es que el tratamiento de un asunto que es de interés nacional, ¿no?, por parte del Estado, a través de alguna medida regulatoria o no regulatoria, serviría para revertir un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Entendido este concepto como la lesión multidimensional y estructural de los derechos fundamentales, como consecuencia de la ineficiencia e ineficacia de la administración pública en perjuicio de un número indeterminado de personas. Es decir, en palabras coloquiales, es la lesión masiva de derechos fundamentales, no a una persona individualizada, sino a un colectivo, a un número indeterminado de personas. Entonces, cuando un asunto reúne cualquiera de estas dos condiciones, bajo mi perspectiva, podría calificar como de interés nacional. Ahora veamos con el tema de la informalidad de las juntas de propietarios porque no tienen un presidente, ¿no? En realidad, este tema, ¿no?, de la falta de inscripción del presidente de una junta de propietarios es un asunto por antonomasia de derecho privado, ¿sí? Es decir, no es de derecho público, es de derecho privado. No obstante, sí requiere intervención estatal debido a que este es un asunto que sí tiene una trascendencia social y económica, como cualquier mecanismo de formalización en cualquier sector económico del país, ¿no? En cualquier sector económico del país hay informalidad. Entonces, obviamente, cualquier política de formalización tiene una trascendencia social y económica. No obstante, al menos en este caso puntual, o en este tema puntual de la inscripción del presidente en una junta de propietarios, es un asunto por antonomasia de derecho privado que, por lo mismo, son más los particulares quienes están en una mejor posición para resolver esos conflictos, según a sus circunstancias particulares.
lo cual no es óbice para que la ley no establezca un marco regulatorio. No obstante, finalmente la aplicación de esa ley le corresponde por antonomasia pues a los privados, ¿no? A los particulares. Entonces, por esas razones yo sostengo que no calificaría como un tema de interés nacional. Bien, doctor, yo quería más o menos comentarle al respecto. De hecho, como usted dice, una de las cosas que este problema genera, uno dice 60, 70, 80, 90% de informalidad en este tipo de problema de informalidad en los edificios, ¿no? Al margen de hay otro tipo de la copropiedad, que es otro caso, ¿no? Bien. Entonces, doctor, ¿esto qué genera? Yo pienso, esta gran masa crítica que queremos, ¿no? ¿Qué problema genera? Un problema es social, ¿no? ¿Y qué genera problemas? Y lo que dice la ley, ¿no? ¿Qué promueve la ley? La convivencia, ¿no? La convivencia social, ¿no? Pero ¿qué vemos acá? Estos generan conflictos, ¿no? Aparte, esto genera, doctor, tiene implicancia legal, tributaria, laboral. No se puede contratar al personal porque no podemos. No podemos alquilar el panel porque no estamos inscritos, ¿no? O sea, mire, todas esas restricciones que se tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veía como un problema social que debería revelarse, ¿no? Bien, es cierto, no está bien elaborar la pregunta, pero algo quería decir, ¿es importante o no es importante, no? Y de qué manera el Estado puede intervenir, ¿no? Esa era mi inquietud, ¿no? Ok, sí, claro, sí, ese es el sentido, digamos, de su inquietud. Concuerdo totalmente con usted, este es un asunto que sí tiene trascendencia social y económica. Por supuesto que impacta en la economía del país, en mayor o menor medida, pero sí impacta en la economía del país. Porque como usted menciona, la falta de formalización de una junta de propietarios propicia de que no se gestionen adecuadamente los conflictos dentro de un condominio, ¿no? Y si a esto le sumamos la consideración de que actualmente las principales construcciones realizadas por las empresas inmobiliarias justamente son de condominios que, claro, que se someten a la propiedad horizontal, entonces diríamos que el urbanismo del futuro está justamente pensado en ese tipo de viviendas, ¿no? Claro, no obstante de que, sin perjuicio de que las edificaciones no solamente sometidas a la propiedad horizontal no solamente se constriñen a las viviendas, ¿no? También para otros usos. Pero digamos que esa es el diseño arquitectónico, ¿no? Que actualmente se vienen ejecutando en su mayoría por las empresas inmobiliarias. Entonces, digamos, atendiendo a esas razones, sí calificaría como un asunto de interés social, de interés económico, pero estrictamente desde el punto de vista de lo que es del interés nacional, me parece que ese concepto es mucho más, con una carga de relevancia e importancia mucho más impactante para el país, ¿no? Ya bien, doctor, en esa parte me ha aclarado, como le decía, la pregunta quizás más planteada, ¿no? Sí, doctor. Doctor, yo siempre lo va a parecer, este problema, usted sabe la que informalidad prima acá en el país, ¿no? Siempre recuerdo la obra de Hernández Soto de Capital. Vemos la informalidad, doctor, prácticamente el 95% de viviendas, ¿no? Yo en este tipo, ¿no? Entonces imagínense. Ahora, esto va a crecer este problema aparte, ¿no? Este problema de estas edificaciones en altura, en edificios, por la tendencia ahora que hay un déficit habitacional. ¿Qué está haciendo el Estado? Está promoviendo. Entonces, la tendencia, doctor, va a ser el crecimiento vertiginoso, ¿no? Entonces, este problema de las juntas va a crecer, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, de repente hay una medida de poder regular, no sé, por ahí está proyectándome, ¿me entiendes? Claro, sí, mira, precisamente como este se trata de un asunto de interés social y económico, exacto, el Estado sí interviene, ¿no? En la resolución de este asunto, o digamos en el tratamiento de este asunto. ¿De qué manera? A través de una medida regulatoria. Esta normativa de la propiedad horizontal actualmente recaída en la ley 27157 y su reglamento, que es la ley que regula le llama el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, justamente esa es una forma en cómo el Estado interviene. Porque ¿quién aprueba esa ley? El Estado lo aprueba, ¿no? El Estado lo aprueba, esa ley pues es una ley del Congreso, el Estado lo aprueba. Entonces, sí, esa medida es una medida regulatoria mediante la cual el Estado interviene. El decreto legislativo 1568, que aún no entra en vigencia, pero que ya fue aprobado, ¿no? También es una medida regulatoria, porque lo ha aprobado el Poder Ejecutivo
por delegación de facultades legislativas del Congreso. El reglamento que hace no mucho se ha publicado, el proyecto de reglamento, también es una medida regulatoria porque lo ha aprobado, lo va a aprobar, ¿no? Porque aún es un proyecto, lo va a aprobar el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, estas normas precisamente son formas en cómo el Estado interviene en este asunto que, como le mencionaba, en principio es de derecho privado, pero dada su trascendencia social y económica es que el Estado interviene a través de estas medidas regulatorias. Sí, sí, doctor. Bien, en la cuarta pregunta. ¿Cuál es la causa principal por la que existe gran porcentaje de juntas de propietarios que no se inscriben en registros públicos? ¿Y en qué medida debería intervenir el Estado para la solución al mismo? Bien, sin perjuicio de lo que pueda evidenciarse con estudios estadísticos, ¿no? Porque, digamos, esta pregunta hace referencia a cuáles son las causas de un problema, ¿bien? Considero, a manera de especulación, que estas serían las tres principales causas en base también a mi experiencia, ¿sí? La primera es la alta tasa de informalidad de las edificaciones que cumplen ciertamente con las condiciones físico-jurídicas para regirse por la propiedad horizontal. Es decir, las construcciones de edificaciones informales, sin licencia de edificación. Esas construcciones que según sus condiciones o sus características físico-jurídicas deberían regirse por la propiedad horizontal debidamente formalizada, con un reglamento interno, con una declaratoria de fábrica en registros públicos. No obstante, como es una edificación informal, por tanto y por consiguiente, el régimen de la propiedad horizontal que rige en ese condominio o en esa edificación informal también es informal, ¿no? Esa es, digamos, la primera causa. Y de hecho la principal también, ¿no? Porque también debemos tener en cuenta que la construcción informal en nuestro país vendría a ser la regla, ¿no? Es más, no solamente la construcción de edificaciones, sino la propia generación de suelo urbano. Las mismas urbanizaciones se han ido expandiendo en nuestras ciudades, en las ciudades del país, a través de las habilitaciones urbanas informales, ¿sí? Y con ello también las construcciones informales, las edificaciones informales, es decir, construcciones sin licencia municipal. Entonces, esa sería la principal causa. La segunda causa, falta de consenso entre los miembros de la Junta de Propietarios para la elección del presidente. No se ponen de acuerdo, como usted menciona, hay desconocimiento, y por tanto, no se elige a un presidente, ¿no? O si se elige a un presidente, al término de su mandato, no se elige uno nuevo. Y como tercera causa, sería lo que usted ya mencionó, la desidia de los miembros de la Junta de Propietarios para convocar y participar en las sesiones. Muchas veces no hay interés por parte de los propietarios porque no conocen de los beneficios que tiene la elección de un presidente, o inclusive convocan a las sesiones, pero no hay una participación requerida para la adopción del acuerdo de elección del presidente. Entonces, esas son las tres causas que, en base a mi experiencia, y como le menciono, sin perjuicio de lo que puede evidenciarse con estudios estadísticos, es que considero, en mi opinión, como serían las causas principales, ¿no?, del gran porcentaje que pueda haber de juntas de propietarios sin un presidente que lo represente. Doctor, me permite acá, quería hacer un comentario. En este caso, en mi caso, dice, ¿cuál es la causa principal, verdad? Doctor, ¿qué le digo? Con la experiencia que tengo en lo que es construcción y edificación, el sector principal, acá prácticamente hablemos de los que construyen, porque estos son edificios rascacielos, son edificios de ¿qué le digo? 10, 15, 20 pisos, ¿no? Entonces, es muy difícil que pase sin licencia. En este caso, es la tendencia, ¿no? El problema, doctor, es que cuando termina, mire, la cadena de constructiva empieza, ¿qué hace el promotor? Compra el terreno, luego saca los permisos, la licencia, que es muy importante, luego construye, y otra cosa importante es hacer que le den la restricción de obra. Ese es básico, porque a él le conviene también, ¿no? Luego tiene que ir a registros públicos e inscribir el reglamento interno y la Junta de Propietarios. Entonces yo pienso que el que origina este problema es el promotor, porque el promotor no termina, deja abandonado, entonces es el que está originando, ¿no? Entonces, en cierto modo digo, si esa es la cabeza, entonces, ¿qué medidas se debería tomar sobre el promotor, ¿no?
porque él es que está originando, ¿no? Aparte, los otros son complementos, por supuesto, ¿no? El de influencia de la gente, ¿no? Eso también, ¿no? Pero en mayor medida es, ¿no? Entonces, en cierto modo, por ahí, no sé, se me ocurría de repente ver esta parte, ¿no? De los promotores. Yo no sé hasta qué punto Indecopi también tiene que ver esto, ¿no? O sea, si le Claro. comprende. Uh-huh. Sí, sí, más adelante en las siguientes preguntas que usted me pasó, sí le había hecho esa precisión de que Indecopi sí tiene un rol que jugar en este asunto, en caso de que las promotoras inmobiliarias oferten viviendas, sobre todo, u oficinas, o en general unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, pero que no digamos que no están debidamente formalizadas, ¿no? Con una declaratoria de fábrica, como usted mencionó, ¿no? Con una cadena de la edificación en el Perú, ¿no? Con una declaratoria de fábrica, con un reglamento interno, con un presidente de junta de propietarios, con una administración, con partidas independizadas de las unidades, es decir, no cuentan con, digamos, con toda la formalización de la propiedad, ¿no? Exacto. Ajá, ya. Entonces, ya eso que, ya, doctor. La quinta pregunta. ¿Influye de alguna manera la informalidad en la sociedad? ¿Es cierto? Sí. A ver, espere. Sí, por supuesto, ¿no? Claro, la informalidad claro, esta es una pregunta bastante evidente, pero siempre es bueno comentarlo porque la informalidad, pues, se viene hablando desde hace muchos años, ¿no? La informalidad no solamente en el sector inmobiliario, sino en muchos sectores, ¿no? Pero claro, por supuesto, la informalidad en todos los sectores económicos es desventajoso, ¿no? Para la sociedad. La informalidad puede ser entendida, ¿no? Como la incompatibilidad de alguna actividad social, sea la que fuere, con el ordenamiento jurídico de un Estado. Por el contrario, ¿no? La formalidad supone la comprobación de que cierta actividad se ajusta a la legalidad vigente. Ese, digamos, es el concepto que yo manejo al menos de informalidad, ¿no? Y esto supone de que la informalidad no necesariamente sea un ilícito penal, ¿no? Simplemente de que cierta actividad social no se ajusta con lo que dicta, con lo que prescribe, con lo que regula un ordenamiento jurídico. Bien, en el sector inmobiliario, ¿no? La informalidad impide la optimización del aprovechamiento de los inmuebles, ¿no? De los bienes raíces, como se diría en otros países, ¿no? De los bienes raíces de los inmuebles, de los predios. Entonces, una propiedad debidamente formalizada a plenitud, aumenta su valor comercial, ¿no? Entre otros beneficios. Sí, doctor. Está ahí. Como ya es acá ya, creo que el peruano tiene ese sello de la informalidad que no nos deja arribar. 6. Es importante que la Junta esté inscrita en los registros. ¿Por qué? Y aquí está, lo hicimos en la primera pregunta, ¿no? Exacto, sí. Sí, es la misma pregunta. La 7. ¿Cuáles son las consecuencias legales y administrativas de no inscribir una Junta de Propietarios? Bien, como estamos refiriéndonos a la elección del presidente, ¿no? No a la constitución del régimen en sí mismo, ¿no? Porque también, como le mencionaba, ¿no? Una cosa es que no se otorga el reglamento interno y no se inscribe el reglamento interno, y otra cosa muy diferente es que la edificación ya cuente con una declaratoria de edificación, que ya tenga un reglamento interno, que las unidades ya tengan una partida independizada, pero no tiene un presidente. Es un supuesto diferente, ¿no? Pero como en este caso nos estamos ciñendo únicamente a la falta de inscripción del presidente, estas serían algunas de las consecuencias negativas, ¿no? de precisamente esa falta de inscripción del presidente. La primera sería que la dificultad para la adopción de acuerdos sobre los asuntos de la Junta de Propietarios, tales como el disfrute, disposición, conservación, mejoramiento de los bienes comunes, ejecución de obras en las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, elección del administrador y otros cargos directivos, criterios para cuantificar las cuotas ordinarias y extraordinarias, constitución del derecho de sobrelevación, entre otros asuntos, ¿no? Se requiere un presidente justamente para gestionar la convocatoria, la instalación de las sesiones y la formalización de los acuerdos que la Junta de Propietarios adopte, ¿no? Se requiere de un presidente que ejerza esas funciones de, digamos, de encauzamiento de lo que se llamaría la voluntad corporativa de la Junta de Propietarios sobre estos asuntos que he mencionado, entre otros. Otra de las consecuencias sería la imposibilidad para la cobranza de cuotas de mantenimiento en la vía judicial, porque según la normativa vigente, se requiere de un presidente inscrito para la cobranza judicial de las cuotas de mantenimiento
que adeuden los propietarios e inclusive los poseedores, ¿no? Como inquilinos, por ejemplo. Otra de las consecuencias es la imposibilidad para el registro de los deudores morosos en centrales de riesgo, ineficiencia en la gestión de los recursos de la Junta de Propietarios, porque el presidente es quien, conjuntamente con el administrador, gestiona los recursos de la Junta, dificultad para la actuación de la Junta de Propietarios en el tráfico jurídico, puesto que si no hay presidente, ¿quién lo representa, no? Claro. Ausencia, finalmente lo que mencionaba hace un momento, una ausencia de representación de la Junta de Propietarios frente a terceros, como pueden ser entidades públicas, entidades privadas, proveedores de bienes y servicios, etcétera. Sí. Sí, doctor, ahí sí estoy de acuerdo, doctor. Lo que sí le podría comentar acá, doctor, de toditos, ¿cuál es el problema más importante que resalta? Es la alta morosidad, doctor. Nos hemos tenido que se han ido debiendo 2 años, doctor, ¿y qué podemos hacer? Ni siquiera le podemos cortar el agua ni la luz. El propietario sinvergüenza igualito, ¿no? Ese es otro problema, doctor, ¿no? La alta morosidad, ¿no? Exacto, sí. 8. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, de hecho, es uno de los problemas medulares que motivaron justamente a la regulación del decreto legislativo 1568, ¿no? Del nuevo régimen de la propiedad horizontal que aún no entra en vigencia. Ajá. Sí, he visto que esa parte han reforzado, ¿no? 8. ¿Considera usted que los constructores inmobiliarios originan este problema, dado que es responsabilidad inscribir a la Junta de Propietarios? Sí, como hace un momento lo habíamos, ¿no?, apuntado, las constructoras inmobiliarias son uno de los responsables, ¿no? No los únicos, ¿no? Dado que las causas de este problema no solamente se originan en la falta de formalización por parte de los constructores inmobiliarios en el proceso edificatorio, pero sí son uno de los responsables, sí, ciertamente. Doctor, y hablando de esto, aquí es donde viene, acá quien lo regula es Indecopi, ¿verdad? Indecopi bueno, la función la función de Indecopi es velar por la protección de los consumidores en los sectores del mercado, ¿no? Entonces, en palabras sencillas, lo que va a velar Indecopi es que las constructoras inmobiliarias cumplan con el deber de información y deber de idoneidad en la prestación de servicios inmobiliarios, como lo es, ¿no?, la oferta o la compraventa de viviendas u otras unidades inmobiliarias, ¿sí? Entonces, claro que el consumidor inmobiliario lo que va a esperar es una propiedad formalizada, es decir, una edificación que tenga su licencia, que tenga su conformidad de obra, que las unidades estén independizadas, que la entrega de las unidades se realicen en los plazos establecidos, en los plazos acordados, que las unidades inmobiliarias cumplan con las condiciones técnicas de seguridad, funcionalidad, habitabilidad, sostenibilidad, salubridad, etcétera. Y en caso no se cumplan con esas exigencias, Indecopi interviene de manera posterior, nunca interviene de manera anterior, sino de manera posterior, justamente para velar por los intereses de los consumidores inmobiliarios. Sí, doctor, sí, había leído un artículo incluso, como usted dijo, los plazos, ¿no? O sea, demandan a la constructora porque no cumplen los plazos, ¿no? Y aparte sí, Indecopi veo que sí le favorece al consumidor. Pero, leyendo esto se me ocurrió la pregunta, ¿no? Si uno se va y se queja, entonces yo podría quejarme a Indecopi y decir, el constructor no nos ha dejado, no ha inscrito, no ha terminado de inscribir la Junta, que era su obligación. No sé hasta qué punto podría ser factible, se me ocurrió pensar cuando leí este artículo, ¿no? Si es factible que yo vaya a Indecopi y lo denuncie al constructor. Sí, a ver, lo que sucede es que, según la normativa vigente, el régimen solamente es obligatorio cuando existen 2 o más propietarios de las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva. Si solamente hay un propietario, que sería el constructor inmobiliario, en ese caso, el régimen de la propiedad horizontal es facultativo. Es decir, si el constructor no quiere constituir el régimen, no lo hace, ¿no? No está obligado a hacerlo, porque el régimen en ese supuesto no es obligatorio. Pero si el constructor termina la edificación, ¿no?, y decide transferir por lo menos una unidad inmobiliaria a un tercero, desde ese momento surge la obligación de constituir el régimen de la propiedad horizontal, es decir, de otorgar el reglamento interno, ¿no?, de designar un presidente, designar un administrador, ciertamente, ¿no?
de independizar las unidades, ¿no? Entonces, en ese supuesto, yo diría que sí podría proceder una denuncia, ¿no? Por infracción al deber de idoneidad, ¿no? Al deber de idoneidad en el servicio de inmobiliario de compra-venta de bienes, ¿no? De unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva. Creo que sí, doctor, porque como leíste ayer leí este artículo y me gustó porque dije, entonces podría yo también denunciarlo, ¿no? Doctor, sí, sí, me parece que la ley más bien la 27157 es facultativo. Creo que con el nuevo decreto esto está haciendo obligatorio, si no me equivoco, ¿no? Sí, obligatorio, como le comento, obligatorio cuando hay más de dos, perdón, más de uno, ¿no? Más de uno, claro, cuando hay dos o más propietarios, el régimen es obligatorio y es facultativo cuando solamente hay un propietario. Claro, pero como la tendencia son edificios, hoy día pues hay más propietarios, pues, ¿no? Por supuesto, claro, Claro. cuando hay más de, así es, cuando hay más de un promotor, es más, el promotor inmobiliario vende las unidades antes de que la edificación se construya, ¿no? Que son compra de bienes futuros, ¿no? Compra-venta de bienes futuros. Entonces, es más, o sea, hasta el promotor inmobiliario puede constituir la predeclaratoria de fábrica, la preindependización de las unidades, y con ello se constituye el régimen la prehorizontalidad, ¿no? Claro. Y para ello tiene que otorgar un prereglamento interno en el cual esté definido por lo menos un contenido mínimo de reglamento interno. Claro, ajá. Pero en este caso, doctor, ahí sería el constructor, no el promotor, porque esa es la obligación del constructor. Claro, ¿no? sí. Ya. 9. ¿Cuál es la normativa que exige a los constructores inmobiliarios el cumplimiento de la inscripción de la Junta de Propietarios? Bien, aquí había identificado tres marcos normativos, ¿no? El primero es la Ley 29.090 y su reglamento, es decir, esta legislación sobre habilitaciones urbanas y edificaciones, ¿ya? Pero concretamente sobre los siguientes temas, ¿no? Prehorizontalidad, lo que hace un momento le había comentado, ¿no? Que está conformado por la predeclaratoria de edificación, preindependización y prereglamento interno, ¿no? Que esto está regulado en la ley y en su reglamento. Y el procedimiento de regularización de edificaciones en vía municipal. Es decir, el procedimiento por el cual se regularizan, se sanean edificaciones que fueron construidas sin licencia y o conformidad de obra. Entonces, cuando existen este tipo de edificaciones que, según su diseño arquitectónico, está conformado o compuesto por unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que comparten bienes y servicios comunes, pero que fueron ejecutados sin licencia, deben sanearse, deben regularizarse conforme a esta normativa en la vía municipal. Y en ese procedimiento, como se trata de esa edificación con este diseño arquitectónico, debe constituirse el régimen de la propiedad horizontal. Entonces, sobre estos dos temas es que la ley 29.090 y su reglamento abordan el tema justamente de la constitución del régimen de la propiedad horizontal y con ello, obviamente, pues no la elección de un presidente. Ese es el primer marco normativo. El segundo marco normativo sería la ley 27157, ¿no? Que regula precisamente el régimen de la propiedad horizontal, pero bajo la denominación de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? En la que, en donde las edificaciones pertenezcan a distintos propietarios, porque le había mencionado, ¿no? De que cuando la edificación está compuesta por unidades inmobiliarias que pertenecen a más de un propietario, a dos o más propietarios, en ese caso el régimen es obligatorio. Y eso, es más, se puede interpretar de la normativa vigente, no solamente de la normativa que todavía va a entrar en vigencia, sino de la normativa vigente. Se puede interpretar, se puede inferir esa exigencia, esa obligatoriedad de constituir el régimen de la propiedad horizontal. De lo que es facultativo, más bien, es en la opción del régimen. Si el régimen de propiedad exclusiva o propiedad común, es decir, propiedad horizontal, o el régimen de independización y copropiedad, ¿no? En la elección entre ambos regímenes es facultativo, pero de que se debe constituir un régimen, según ese marco normativo de la ley 27157, es obligatorio. ¿Bien? Y el segundo tema que aborda esta ley, ¿no? Sería el procedimiento también de regularización de edificaciones, pero ya no en vía municipal, sino con intervención de un verificador responsable, que es un técnico, un ingeniero o un arquitecto inscrito en el índice de verificadores que administra la SUNARPA, que administra la Superintendencia de Registros Públicos.
Este es un procedimiento también destinado para la formalización, para el saneamiento de las edificaciones ejecutadas sin licencia municipal y o conformidad de obra, pero ya no en la vía municipal, sino con intervención de un verificador responsable. Y finalmente, el último marco normativo es el que, bueno, ya lo he mencionado, ¿no? Que todavía no entra en vigencia, porque está en vacatio legis, ¿no? Hasta que se apruebe el reglamento respectivo, pero es el decreto legislativo 1568, ¿no? Edificaciones compuestas por unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que, por adhesión física e indisoluble, comparten bienes y servicios comunes cuando dichas unidades pertenecen a distintos propietarios. En ese supuesto, cuando hay más de un propietario, hay dos o más propietarios en la edificación, entonces debe constituirse obligatoriamente el régimen de la propiedad horizontal. Y es más, ¿no? Inclusive, si es que no se otorga formalmente el reglamento interno, esta norma regula como una de las novedades, ¿no? Lo que es la propiedad horizontal de hecho. Exacto. Es decir, si la edificación ciertamente no está formalizada el reglamento interno, pero cumple con las condiciones físico-arquitectónicas para regirse por ese régimen y, por tanto, por mandato de esta norma, se le aplica el régimen de la propiedad horizontal. De hecho, ¿no? Ciertamente. Bueno, esa es la bondad que ha sacado este decreto legislativo, ¿no? ¿no? Sí, como le digo, pero sí, el problema ahí es, como le digo, cumplir ya la parte procedimental de parte ya de los propietarios, ¿no? Ahí viene la barrera, aparte de la barrera burocrática y un poco los costos, ¿no? La pregunta 10. ¿Qué papel juegan los promotores inmobiliarios en la inscripción de la Junta de Propietarios? Bueno, claro, el promotor inmobiliario es el actor obligado a constituir el régimen de la propiedad horizontal, ¿no? Claro, cuando transfiere alguna de las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva. Cuando ya transfiere una unidad inmobiliaria, pero obviamente sigue siendo propietario todavía de otras unidades, en ese supuesto, tiene la obligación de constituir el régimen. ¿De qué manera? Otorgando el reglamento interno. Claro. Ajá. Por eso digo, ellos prácticamente son los principales, ¿no? Claro. Que tienen la responsabilidad, yo diría eso, ¿no? Así es, por supuesto. Ya cuando los adquirentes toman posesión de las unidades, ya deben contar con un reglamento interno, ¿no? Sí, claro. Sí, ya deben contar con un reglamento interno. Sí. Pregunta 11. ¿Considera usted que la falta de inscripción de la Junta de Propietarios afecta en la gestión administrativa, en la gestión y mantenimiento del edificio? Sí, claro que le afecta, ¿no? Le afecta negativamente la falta de inscripción del presidente por las siguientes razones. Primero, porque dificulta, imposibilita la cobranza judicial de las cuotas de mantenimiento, ¿no? Sin presidente no se puede realizar la cobranza de las cuotas de mantenimiento en la vía judicial. Y porque también imposibilita la gestión de intereses de la Junta de Propietarios frente a terceros, ¿no? Frente a entidades de la administración pública, entidades privadas, proveedores de bienes y servicios, etcétera. Afecta bastante, sobre todo. En la pregunta 12. ¿Qué medidas pueden tomar los propietarios para regularizar la situación de una junta de propietarios no inscrita? ¿Qué medidas pueden tomar los propietarios para regularizar la situación, no inscrita, ¿no? Las facilidades, por decirlo así, ¿no? Esa es la idea. Claro. Bueno, bueno, si se refiere a la elección del presidente, bueno, hay mecanismos, ¿no? Ya le había mencionado algunos mecanismos para la elección del presidente. De hecho, es la convocatoria, la instalación de las sesiones, ¿no? Y la adopción del acuerdo. Si no hay un presidente, el 25% de los propietarios puede realizar la convocatoria, se elige el presidente, ¿no? Es decir, hay mecanismos para elegir el presidente. Bien. Ahora, otro problema, de hecho mucho, yo diría un poco más álgido, ¿no? que el tema de la falta de inscripción del presidente es justamente la falta de formalización del propio régimen. Eso es muy diferente, ¿no? Lo que le había mencionado. Es muy diferente a la falta de inscripción del presidente, y otra cosa es que el mismo régimen no esté formalizado, ¿no? Es decir, las edificaciones que se rigen por lo que la normativa que entrará en vigencia le denomina propiedad horizontal de hecho, ¿sí? Es decir, si sucede este caso de propiedad horizontal de hecho, los propietarios pueden acogerse, ¿no? A las disposiciones de la regularización del régimen que contemplará el futuro reglamento del decreto legislativo 1568, lo que en muchas ocasiones va de la mano también, ¿no? Con la regularización de la edificación, ya sea en vía municipal
o con intervención del verificador responsable. El reglamento el proyecto de reglamento del decreto legislativo 1568 contempla un conjunto de normas destinadas a la formalización, a la regularización de la propiedad horizontal, es decir, aquellos supuestos en que las edificaciones no cuentan con un reglamento interno o que contando con un reglamento interno, pero los bienes comunes están inscritos bajo otros derechos. Por ejemplo, puede ser servidumbre, derecho de paso, etcétera, ¿no? Entonces, en esos supuestos, el proyecto de reglamento del decreto legislativo 1568 contiene algunas disposiciones que permiten formalizar el régimen de la propiedad horizontal. A ver si entiendo, doctor. Entonces, quiere decir acá, con este decreto legislativo se está dando, ¿cómo le puedo decir? Que va dirigido hacia el régimen mismo, ¿no? De propiedad horizontal. Claro, exacto. Es decir, edificaciones que por alguna circunstancia no cuentan con un reglamento interno. ¿Sí? Claro. No cuentan con un reglamento interno. Como le mencionaba, a veces es muy diferente a no tener un presidente, porque, o sea, puedes tener un reglamento interno, o sea, puedes tener tu reglamento interno, las unidades están independizadas, hay bienes y servicios comunes debidamente identificados, ¿no? Al igual que las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva están plenamente identificados, los derechos y obligaciones de los propietarios están perfectamente definidos en el reglamento interno, pero la Junta está acéfala, no tiene un presidente. Ya sea porque el presidente venció su mandato y no se eligió uno nuevo, o porque nunca se eligió el presidente, ¿no? Sí. Ese es un supuesto diferente al de una edificación que reúne las características físico-arquitectónicas para regirse por el régimen de la propiedad horizontal, pero no tienen un reglamento interno. No tienen una declaratoria de fábrica en registros y por tanto no pueden constituirse su reglamento interno. Ese es un supuesto diferente de informalidad. Claro, sí, es más crítico aún. Claro. 13. ¿Existen incentivos o sanciones por parte del gobierno para fomentar la inscripción de la Junta de Propietarios? No, actualmente no hay o sea, directamente no hay una ley que tipifique como una infracción administrativa, supongamos, ¿no? La falta de otorgamiento de reglamento interno o en general la falta de constitución de régimen de la propiedad horizontal o mucho menos la elección de un presidente, ¿no? Como le mencionaba, a veces es un asunto de derecho privado. O sea, ya depende de los particulares si quieren elegir un presidente o no. El Estado allí no te va a obligar, digamos, a que elijas un presidente. Mucho menos te va a sancionar si no eliges un presidente, o tampoco te va a sancionar si es que no constituyes el régimen de la propiedad horizontal. Digamos que la excepción a eso es en los casos de protección al consumidor, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado hace un momento, los promotores inmobiliarios sí deben, en el marco, digamos, del cumplimiento del deber de idoneidad, de ofertar unidades inmobiliarias debidamente formalizadas, lo que supone y lo que comprende, mejor dicho, la constitución de régimen, es decir, el otorgamiento de reglamento interno, con disposiciones mínimas y entre esas la elección de un presidente, por supuesto. Claro. En esos casos ya Indecopi tiene un papel que puede jugar, ¿no? Eso en cuanto a las sanciones, ¿no? En cuanto a los incentivos, yo diría que estos incentivos pueden encontrarse en la promoción de la vivienda de interés social. Es decir, a través de vivienda subsidiada por el Estado, ya sea mediante subsidios directos o subsidios indirectos, que otorga a través del Estado, por ejemplo, por el Fondo Mi Vivienda, ¿no? O las municipalidades a través de los programas municipales de vivienda. Obviamente ese marco normativo que promueve sobre todo este tipo de edificaciones en altura, ¿no? De pisos en altura, es un incentivo de cierta manera para constituir el régimen de la propiedad horizontal de manera formalizada, con un reglamento interno y con la elección de un presidente debidamente inscrito, ¿no? Bueno, en esta manera en que participa el Estado con el Fondo Mi Vivienda, yo pienso que sí, ahí tendría que cumplirse todo esto, ¿no? Para evitar estos problemas, ¿no? En cierta medida estaría colaborando, ¿no? Qué bien por esa parte, ¿no? 14. La ley 27157 no considera el problema de la no inscripción de la Junta de Propietarios. Considera que la nueva ley de propiedad horizontal considera que la nueva ley de propiedad horizontal debió contemplar esta problemática. Sí, como sí le había mencionado de que esta ley sí contempla, ¿no?
Sí contempla, bueno, el nuevo marco normativo que aún no entra en vigencia, ¿no? El decreto legislativo 1568, sí contempla la elección del presidente, ¿no? Es decir, ¿no? Contempla la elección del presidente cuando tiene un mandato, por ejemplo, un mandato vencido, ¿no? Inclusive con mandato vencido tiene legitimidad para convocar a una nueva sesión con la finalidad de que se elija un nuevo presidente, ¿no? Además de ello también, cuando, esta norma le otorga legitimidad, bien, al 25% de propietarios, ¿no? Bueno, propietarios que representen el 25% de participación en los bienes comunes pueden convocar a una sesión de junta para justamente la elección del presidente. Y también un supuesto que ha contemplado esta norma es cuando el presidente, por alguna circunstancia, no convoca la sesión ordinaria de junta de propietarios, que debe realizarse según esta norma, que debe realizarse en los primeros 6 meses del año, ¿sí? No realiza la convocatoria, supongamos porque ya no forma parte de la Junta, porque vendió su departamento y ya no forma parte de la Junta, ¿no? En ese supuesto, un propietario, cualquier propietario, inclusive inhábil, ¿no? Puede convocar a la sesión ordinaria y en esa sesión ordinaria puede discutirse la elección de un nuevo presidente, ¿no? Entonces, este decreto legislativo y su reglamento sí contemplan o sí regulan, sí tratan, ¿no? El tema de la elección del presidente. Bien, viendo todo. Qué bien. 15. De la revisión a la nueva ley de propiedad horizontal, no ha considerado el problema de la Junta de Propietarios no inscritos en registros públicos. ¿Se debería considerar vacío legal no encontrarse dentro de la norma este problema? Ya, bueno, sí, como le comentaba en la pregunta anterior, sí, esta norma sí contempla, ¿no? Sí contempla una regulación sobre el tema. Sí, veo que sí, esta parte. Como digo, solamente ya es cosa de hacer, bueno, ella es cosa ya de los propietarios, ¿no? La reunión. 16. Sí. ¿Qué cambios legislativos podrían ayudar a mejorar la inscripción de la Junta de Propietarios en el Perú? A ver, cambios legislativos que podrían ayudar a la elección de un presidente. Bueno, en primer lugar, ¿no? Que las edificaciones estén regularizadas, ¿no? Eso para empezar. Sí. Porque una edificación irregular, o sea, sin licencia, y que, bueno, que esté compuesta por unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, que comparten bienes y servicios comunes, pero que fueron ejecutados sin licencia municipal, obviamente no van a tener declaratoria de fábrica en registros públicos, ni mucho menos un reglamento interno inscrito, ¿no? Ni una junta de propietarios inscrita, o sea, un presidente, un administrador y demás órganos directivos, ¿no? Entonces, en ese supuesto, obviamente tiene que primero regularizarse la edificación. Entonces, habría que hacer algunos ajustes probablemente en el marco normativo de regularización de las edificaciones y sobre todo promoverla, obviamente en aquellas edificaciones que sean regularizables. Porque lo otro sería, pues, regularizar cualquier tipo de edificación y eso finalmente sería en perjuicio del interés público, ¿no? Porque fomentaría más bien la informalidad, es decir, fomentaría o ocasionaría el efecto contraproducente, que justamente es disminuir la informalidad. Entonces, solamente regularizar lo que es regularizable, ¿bien? Y el otro cambio legislativo podría ser, esto es alguna idea que me ha surgido, ¿no? De que las funciones de un presidente puedan ser ejercidas por una persona que sea contratada por la Junta de Propietarios, ¿no? Es decir, sin necesidad que sea uno de sus miembros, ¿no? Por ejemplo, una empresa administradora de condominios, ¿bien? Porque yo creo que ese sería un buen incentivo económico para que las juntas puedan, por su propio interés, puedan designar un presidente, ¿no? Porque hay un problema también que sucede, es que si no hay interés a ver en la participación de las sesiones de la Junta, ¿qué interés puede haber también de un presidente de abocarse en las gestiones de una edificación si sabe que no va a recibir ningún tipo de remuneración o de retribución económica? O sea, es un poco, a veces es esperar tal vez la buena voluntad de alguien de la edificación, del condominio, que realmente tenga el tiempo, ¿no? De gestionar los intereses de la Junta, ¿no? De todos los propietarios.
yo creo que un buen incentivo económico sería que el marco normativo disponga que un presidente, que la función de presidente pueda ser ejercida por un tercero ajeno a la Junta de Propietarios, es decir, una persona que puedan contratar, ¿no? Lo cual actualmente se permite, por ejemplo, para la administración, ¿no? Hay empresas administradoras de condominios, Sí, pero el marco normativo actual no permite que el presidente sea un tercero de la Junta, sino que necesariamente tiene que ser un miembro de la Junta, es decir, un propietario del condominio. Entonces, yo creo que no hay suficientes incentivos para asumir ese rol, ese papel de presidente, ¿no? sí. Aparte, ¿sabe cuál es el otro problema grave? Que la gente no está preparada, ¿no? No está preparada para asumir como presidente, y eso carga. Para ser presidente hay que ver sobre todo los bienes patrimoniales que cuestan caro, todo el equipo, todo eso, al asesor, y hay desconocimiento. Exacto. Le pongo el caso de mi edificio. En la cisterna se encontró, yo digo eso, vicio oculto. ¿Qué pasa? La cisterna estaba con una rajadura, ¿no? Y nos hemos dado cuenta porque recién hemos visto después de 6 años. Tuve la oportunidad de bajar y ver, ¿no? Y le dije a los propietarios, hay que hacer una queja a esto, ¿no? Pues servicio oculta a la constructora. Hasta ahora pasa un año y la gente no se reúne, no quiere saber nada. Y cuánto, mientras tanto, el daño que está ocasionando a la estructura, ¿no? Entonces, ahí es como, no sea, como dice, los presidentes no están capacitados para poder llevar ahí, ¿no? Entonces, ahí quien puede ayudar es la administración. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es por un lado, ¿no? Falta de interés, y por otro lado también falta de capacidad. Claro. Pero precisamente, ¿no? O sea, probablemente si esta función de la presidencia, de lo que es la gestión de una edificación sometida a la propiedad horizontal, digamos, se profesionaliza, ¿no? Sí. Se vuelve, claro, como una especialidad. Debería ser. Entonces, yo creo que podrían haber incentivos para que agentes económicos intervengan en ese mercado, ¿no? En el mercado de administración de condominios. Sí. Entonces yo creo que de esa manera habrían incentivos suficientes para que la junta de propietarios, o sea, los miembros de un condominio, puedan elegir un presidente y que este presidente desempeñe adecuadamente sus funciones. Claro. Sí, hay mucho desconocimiento, doctor. Le digo esto, mire, por experiencia, a veces como perito nos llaman para ver, hay queja de ¿no? Para ver problemas en los edificios. Generalmente problemas piscina, de eléctrico, fallas, ¿no? Entonces vamos al edificio y que nos damos cuenta, y cuando preguntamos, a veces la cultura les ha entregado con ese error, con esa deficiencia, ¿no? Entonces, a un momento, conversando con los colegas, le decía, en realidad lo que se debe hacer ante este crecimiento de edificios, el Colegio de Ingenieros debería intervenir en la recepción del edificio, porque le va a dar la garantía, y un abogado para que vea la parte legal, ¿no? Pero qué lástima, uno recibe el edificio, como dice, a ciegas y sordas, sin saber nada, pero los defectos vienen y salen, ¿no? Aquí, ¿por qué se encuentra? Se encuentra que no ha cumplido con el producto, que le falta, se han olvidado hacer registro, aparte, ¿qué le digo? La parte estructural, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso no se está viendo, ¿no? Entonces, algún momento, ojalá que el colegio también considere, como digo, por el bien, ¿no? De la sociedad, porque se ve ese problema, doctor. A veces no se escucha las rajaduras que se están hundiendo, todo eso. Entonces, ideal sería que haya una participación, ¿no? De parte del colegio y de parte del colegio de abogados, y revisar, entonces, que le dé la garantía, ¿no? Y evitar tantos problemas, doctor. Claro. Bueno, es una de las ideas sueltas que uno se ocurre, ¿no? Claro, en la práctica uno ve ciertas ineficiencias y justamente de esas ineficiencias surgen las ideas, ¿no? Uno propone. 17. Tiene responsabilidad civil acá la Junta de Propietarios no inscrita en registros públicos ante un evento que se presenta, caso de accidente personal de limpieza, por ejemplo. ¿Qué pasa si se accidenta, ¿no? Claro, cualquier accidente que pueda suscitar dentro del condominio, ¿no? Sí. Ya, responsabilidad civil, sí, la Junta no está inscrita. Entiendo que si no está inscrito el presidente, ¿no? Claro, no, estamos claros. Si no está inscrito el presidente, sí, de igual manera la Junta de Propietarios responde civilmente, porque al inicio de este diálogo, este conversatorio, te había mencionado que la Junta de Propietarios es un sujeto de derecho diferente al de sus miembros, ¿no? Que nace cuando se otorga el reglamento interno. Entonces, desde que se otorga el reglamento interno, nace ese nuevo sujeto de derecho, ¿no?
con plena capacidad jurídica para intervenir en el tráfico jurídico, con una capacidad jurídica diferente a la de sus miembros. Otra cosa es que no tenga quien lo represente, ¿no? Pero desde el momento en que se otorga el reglamento interno, ese sujeto de derecho, al menos de manera teórica, tiene su propia capacidad jurídica, su propia autonomía, por decirlo así, ¿no? Ya, entonces, aquella persona que sufre algún daño, ¿no? Dentro de un condominio, por ejemplo, ¿no? O el personal de limpieza, ¿no? Como usted menciona. El personal de limpieza sufre un daño al momento de realizar sus labores, ¿no? Sus funciones, sus actividades. Este puede accionar contra la Junta de Propietarios exigiéndole un monto indemnizatorio por los daños y perjuicios que haya sufrido, ¿no? Daño emergente, lucro cesante, puede ser daño moral o inclusive daño a la persona, ¿no? Y ya la Junta de Propietarios verá quién, pues, le representa en el proceso. Esa es otra cosa, ¿no? Pero la Junta de Propietarios como sujeto de derecho sí responde frente a ese personal de limpieza. En ese ejemplo que estamos poniendo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si es que la Junta de Propietarios no tiene patrimonio propio, ¿no? En ese caso, el accionante, el demandante, podría dirigirse contra ya los propietarios, o sea, contra los miembros, ¿no? Quienes responden solidariamente. O sea, este puede dirigirse contra cualquiera, ¿no? Contra cualquiera contra cualquiera de los miembros de la Junta. Y esa es la forma en cómo se está regulando inclusive en el proyecto de reglamento, ¿no? Eso es lo que se está regulando en el proyecto de reglamento, porque justamente sobre este tema, hay un vacío en la normativa actual. Entonces, ¿qué criterios, o mejor dicho, qué normas podría aplicar un juez civil en un caso de esta índole, ¿no? Entonces, el proyecto de reglamento está llenando ese vacío, estableciendo que la Junta de Propietarios es el primer sujeto que responde civilmente frente a alguien que haya sufrido algún daño, ¿no? Por ejemplo, en el condominio, y si la Junta de Propietarios no tiene patrimonio, recién se puede dirigir contra los demás propietarios ya de manera individual, contra cada uno de los miembros, quienes responden solidariamente. Entonces, de eso refuerza justamente la subjetividad relativa de la Junta de Propietarios, es decir, que la Junta de Propietarios tiene su propia capacidad jurídica diferente a la de sus miembros. Doctor, acá tengo un poco confundida. Mire, tengo entendido, en este caso sí estoy de acuerdo cuando usted me dice que ya estamos informales, pasa algo, entonces obviamente todos vamos a responder solidariamente, ¿no? Claro. Eso sí se tiene de hecho, ¿no? Pero mi pregunta es, ya supongamos que estamos formalizados, se elige al presidente y su directiva, ¿no? La pregunta es, si bien es cierto que la Junta no tiene personería jurídica, pero sí tiene una relativa subjetividad. Específicamente tengo entendido para lo que es mantenimiento, ¿no? Para ver la gestión del edificio, ¿no? ¿Y qué pasaría, supongamos, qué pasa, como he escuchado que incluso ha fallecido un trabajador, ¿no? A veces en la caseta de bombas, ¿no? ¿Qué pasaría si hay un accidente, ¿no? Entonces, ahí supongamos que estamos formalizados. ¿La responsabilidad ahí cómo sería, doctor? Por eso, si están formalizados, responde la Junta de Propietarios, como le comento, es un sujeto de derecho diferente, ¿no? Responde la Junta de Propietarios, y si la Junta de Propietarios no tiene un patrimonio, ¿con cuál responder? Podrían responder cada uno de los miembros de la Junta. Otra cosa es que, diferente, ¿no? Es que los que ostentan cargos directivos, ¿no? Tengan cierta responsabilidad, digámoslo, disciplinaria, ¿no? Sí. Disciplinaria dentro de la propia Junta. Entonces, la propia Junta puede hacer efectiva esa responsabilidad disciplinaria, vacándolos del cargo, ¿no? Digamos, revocándolos del cargo, e inclusive accionar, de ser el caso, en la vía penal o inclusive en la vía civil por perjuicio, por mala administración, ¿no? Que haya perjudicado, ¿no? Que haya sido en perjuicio de los residentes del condominio. Pero al menos frente al tercero que sufrió un daño, ¿no? Quien responde frente a esa persona es la Junta de Propietarios como sujeto de derecho,
Y subsidiariamente, es decir, si la Junta de Propietarios no puede responder porque no tiene patrimonio, responden todos los miembros de manera solidaria. Doctor, yo cuando usted dice no tienen patrimonio, no estoy hablando de patrimonio, por ejemplo, los equipos que tienen un costo, ¿no? Entonces, Claro. ¿a qué se refiere cuando dice no tienen patrimonio? Porque yo entiendo que todo el equipo son el patrimonio del edificio, ¿no? Y mi pregunta es, ya hubo un accidente, están formalizados. Esta junta, como dice, tengo entendido que su responsabilidad es ilimitada, por el mismo hecho que no es una personería jurídica, ¿no? Yo entiendo que así esté formalizado, todos somos responsables solidariamente. Es lo que entiendo, ¿no? Porque es algo sui generis este caso, este tipo de, ¿no? de Sí, reglas. exacto, claro, Entonces, es una categoría, como usted lo menciona, sui generis, porque no tiene personería jurídica como una sociedad o una asociación, una comunidad campesina, pero tampoco es, sí, digamos, pero no es que tampoco no tenga capacidad jurídica. Sí tiene tiene una capacidad jurídica. cierta, como usted dice, subjetividad relativa, no, Ujú. relativa, ¿no? Así es, exacto. Pero es una subjetividad relativa, ¿no? Lo que lo diferencia, por ejemplo, de una sociedad, ¿no? Es que en una sociedad, por ejemplo, de responsabilidad, ¿no? Limitada, Ujú. los miembros de la sociedad no responden nunca, pues, con su patrimonio propio. Nunca responden, sino quien responde es la sociedad, ¿no? Claro, sí. Ese es Los cuando hay miembros, personalidad los jurídica, socios, ¿no? claro, los socios no responden nunca, Ya. ¿bien? En cambio, en la junta de propietarios, Entonces, los miembros digamos, de la junta, que vendría a ser el análogo de la sociedad, digámoslo así, sí claro, responden, pero sí responden solamente cuando la junta, como sujeto de derecho, no tiene un patrimonio, o en todo caso su patrimonio no cubre la totalidad del monto indemnizatorio. Y con patrimonio me refiero a los propios bienes de la junta. No sé, por ejemplo, que la junta tenga un, un inmueble, ¿no? Que esté inscrito a su nombre. Y eso va a ser posible actualmente, bueno, no actualmente, sino que eso va a ser posible con la entrada en vigencia nomás de este decreto legislativo 1568, porque al momento ya de reconocerle esa capacidad jurídica, esto implica de que tiene la aptitud legal, la aptitud jurídica para adquirir derechos, y entre estos el derecho de propiedad, y también de contraer obligaciones. Es decir, ese término de subjetividad no está de más, o sea, no es digamos, no es un concepto que está de adorno, ¿no? Sino que se implica de que la Junta de Propietarios va a tener una capacidad jurídica diferente a la de sus miembros y por tanto va a ser un centro de imputación de derechos y obligaciones diferente a la de sus miembros, lo cual implica que la Junta de Propietarios ya puede adquirir bienes a su nombre, ¿no? Es decir, va a tener su propio patrimonio. o sea, es lo que dicen la relativa subjetividad, que no es total en todo caso, ¿no, doctor? Es relativa, pero Exacto, es relativa en el sentido de que la subjetividad que le ha otorgado la ley, ¿no? Está destinada únicamente a la conservación, a la administración mantenimiento, y al mejoramiento de la edificación, no para otra finalidad. O sea, una junta de propietarios no puede existir para realizar actividad comercial, por ejemplo, ¿no? claro, Ese no es su propósito. claro, Su único propósito es administrar, conservar y mejorar la edificación que está sometida a la propiedad horizontal. ya. Y eso implica, doctor, en caso, como le decía, si el caso del accidente, sí responden ellos entonces, doctor. Claro, Entonces, claro, exacto. Pero como le decía, de manera escalonada, ¿no? O sea, como tiene subjetividad, entonces primero, yo supongo que yo sea la víctima, ¿no? Yo sufrí algún daño dentro del condominio. Primero tengo que dirigirme contra la Junta. Si la Junta no le alcanza, por ejemplo, para cubrir los daños que yo sufrí, ya recién en ese caso me puedo dirigir contra cualquiera de los miembros de la Junta, ¿no? Ya sea contra uno, contra un grupo o contra todos. Pero me puedo dirigir contra todos porque todos responden solidariamente por la, solidariamente, por la responsabilidad civil. él haría su demanda para todos, contra todos los propietarios. Claro, eso ya sería un tema de estrategia procesal, ¿no? Lo que más le convenga, ¿no? Porque vaya a ser después que haya un residente del condominio que tenga bastante patrimonio, ¿no? Pero puede ser de que realmente hay un grupo digamos, de residentes que no tengan, digamos, no tengan mucha capacidad adquisitiva. Entonces, obviamente, por ejemplo, ¿no? Un proceso en el cual tú tengas que
emplazar a un montón de demandados es mucho más costoso que emplazar solamente a un grupo de demandados o solamente a un demandado, ¿no? Eso varía el tema de los costos procesales. Entonces, eso ya es un tema de estrategia procesal. Entonces, bajo ese punto de vista, entonces, el asumir el cargo tiene responsabilidades, ¿no? Adquiere responsabilidades, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro, quienes ostentan cargos directivos, claro, sí responden frente a los propios miembros, ¿no? Por el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Inclusive pueden incurrir en responsabilidad penal también, ¿no? Claro, claro. Sí. Doctor, en algún momento usted habló de un vacío. ¿A qué se refería? Ya, sí, ciertamente, claro. Lo que sucede es que actualmente, o sea, la ley 27157, su reglamento, ni el Código Civil regulan expresamente el tema de la responsabilidad civil de la Junta de Propietarios. O sea, actualmente no hay una norma que esté vigente que regule ese tema, ¿no? Solamente existe la regulación genérica del Código Civil, pero actualmente, no, como le menciono, no existe alguna norma. Sin embargo, el decreto legislativo 1568 ya contempla esta regulación, ¿no? Aún no va a entrar en vigencia, pero contempla esta regulación en el sentido que le he expresado, ¿no? Que responde ciertamente a la Junta de Propietarios en tanto su capacidad jurídica se lo permite, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Tiene un patrimonio propio, pero si su patrimonio no cubre el monto indemnizatorio para reparar esos daños y perjuicios, recién el accionante puede dirigirse, ¿no? Contra los miembros de la Junta, quienes responden solidariamente. Es decir, esa responsabilidad de los miembros de la Junta de Propietarios es subsidiaria, ¿no? Y solidaria. Subsidiaria porque va a estar supeditado a que la Junta de Propietarios, como sujeto de derecho, no pueda responder civilmente frente al accionante, y solidariamente porque cualquiera puede, o bueno, mejor dicho, cualquiera está obligado, ¿no? A responder civilmente por la totalidad de la obligación que el accionante le pretenda, ¿no? Entonces, por eso es responsabilidad subsidiaria y solidaria. Doctor, ¿recuerda qué artículo está en la 1568, doctor? Yo tengo acá, pero no he leído esa parte que usted me dice interesante. No, le comentaba que eso está en el proyecto de reglamento. Sí, acá tengo el reglamento. Sí, también está, sí he visto. Sí, también a ver, ahora se lo ubico. Bueno, sí, esa parte sí está. Está en el capítulo que regula sobre la Junta de Propietarios como sujeto de derecho. Capítulo. Sí. Acá de la extinción del régimen. Tengo acá registros administrativos. Capítulo registro de deudores. No, está mucho antes. Es Junta de Propietarios, Junta de Propietarios como sujeto de derecho. Ya, porque yo he impreso a partir del capítulo 2, que me interesaba, ¿no? De ahí para ya, a ver, si no, ahora se lo ubico. A ver, espera un momento. A ver, debe estar entonces el capítulo 2. Ya, está en el artículo 45 del proyecto de reglamento 45, a ver, acá 10. 45, ¿no? 25, 14. Sí, responsabilidad patrimonial de la Junta de Propietarios, ¿no? A ver, ¿ya lo ubicó? No había escrito todo. No he impreso todo. Pero me dice 45, ¿no, doctor? Voy a leer. Se lo leo rápido para que quede claro, ¿no? la explicación. Interesante. Sí, dice, artículo 45, ¿no? Dice responsabilidad patrimonial de la Junta de Propietarios. La Junta de Propietarios responde con su patrimonio, ¿no? Por las obligaciones de fuente voluntaria o legal contraídas con alguno de sus miembros, ¿no? O con terceros. Los propietarios, es decir, los miembros de la Junta, ¿no? Responden subsidiaria y solidariamente por tales obligaciones luego que el acreedor haya agotado las acciones legales de cobro y su crédito se mantenga parcial o totalmente insatisfecho o no esté suficientemente garantizado, sin perjuicio de ser emplazados y de las medidas cautelares que se puedan adoptar para asegurar la efectividad de su responsabilidad. Bien, esa es la norma que regula todo el tema que le estaba comentando. Claro, que en palabras sencillas es, el acreedor primero tiene que dirigirse contra la Junta de Propietarios y solamente de manera subsidiaria, ¿no? Ya recién puede dirigirse contra todos los propietarios, contra alguno o contra algún propietario,
¿no? Porque todos estos responden solidariamente. Pero así pensándolo bien, al final, como yo me pongo en el lugar que esté en la junta de propietarios, sea como presidente, ¿no? Obviamente yo no voy a asumir la responsabilidad porque tendría que ser yo solidariamente con todos mis vecinos, ¿no? Porque, Sí, ¿no? sí. Porque el hecho de asumir ese cargo, ¿no? Implica eso, ¿no? Pues es cierto, dice esa relativa solidariedad no es absoluta, pues, ¿no? Entonces, Así es, exacto. ¿no? Al final sería eso, ¿no? Interesante, doctor. O sea, pero en la 27157 no contemplan eso, ¿no? Esto es lo nuevo. Exacto, no. Ni en la ley, ni en la ley 27107, ni en su reglamento, ni en el Código Civil, ni en ninguna otra norma Sí, o se sea regula que este tema. está bien que haya una aclaración. Sí, Doctor, pues la no 18. contempla esto. Ya, a ver, la última pregunta, creo. Sí, ¿no? ¿En qué medida la no inscripción de la Junta de Propietarios tiene relación con el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común? Finalmente llego a esa pregunta, ¿no? Entonces, no sé, ahí usted me... A ver, sí. Y entiendo que esta pregunta se refiere a la inscripción del presidente, ¿no? Claro, a la Junta de Propietarios, claro, ¿no? Ya, claro, a la inscripción del presidente, ¿qué relación tiene con el régimen mismo? Bueno, de hecho, la presidencia, ¿no? La presidencia es un órgano. Bueno, es uno de los tantos órganos de la Junta de Propietarios, ¿no? A ver, yo cuando participé justamente en la regulación del nuevo régimen de la propiedad horizontal, ¿no? Del decreto legislativo 1568 y su reglamento, ¿ya? Yo esbocé una diferencia conceptual, ¿no? Entre lo que es la Junta de Propietarios como sujeto de derecho, que ya hemos hablado bastante, de la Junta de Propietarios, ¿no? Como órgano. Es decir, como uno de los órganos que operativiza el funcionamiento de la Junta de Propietarios como sujeto de derecho. Es decir, es como si fuera una sociedad, ¿no? Una sociedad necesita de órganos, porque una sociedad es una entidad, es una entelequia, no existe, pues no materialmente, físicamente no existe, pero requiere de órganos para que esa sociedad se materialice en la realidad. Por tanto, la Junta de Propietarios, como órgano, vendría a ser el acto de reunión de todos los miembros para la adopción de los acuerdos. Ese es un órgano. Otro órgano es la administración, que tiene sus funciones propias, ¿no? Que principalmente es el mantenimiento, conservación de la edificación, ¿no? Cobranza de las cuotas, etcétera. Y el otro órgano, que es el órgano principal, el órgano representativo, porque es decir, ejerce la representación de la Junta de Propietarios, es la presidencia, ¿no? Entonces, la presidencia vendría a ser uno de los órganos indispensables de la Junta de Propietarios, ¿no? Para que funcione el régimen de la propiedad horizontal. Por ello, por mandato legal, se establece que uno de los órganos indispensables es la presidencia, ¿no? Si no, como lo hemos, creo que, conversado bastante, sino como la Junta de Propietarios actúa en el tráfico jurídico. Necesita un representante, ¿no? Y ese representante es el presidente. Entonces, ¿qué pasa si no hay un representante, ¿no? O si la elección del presidente, ¿no? De ese representante no está escrito, existirían dificultades, complicaciones para que la Junta de Propietarios actúe en el tráfico jurídico. Porque no podría relacionarse con terceros a través de un representante. Ese representante sirve justamente para entablar relaciones jurídicas con terceros, que pueden ser entidades públicas, entidades privadas, personas naturales, ¿no? Sí. Organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Claro. Juntas vecinales, etcétera. Sí. Ahí está la importancia de regularizarse, de formalizarse. Exacto. Esa es la importancia de inscribir al presidente, ¿no? Ahora, la última, digamos, acotación, ¿no? Supongamos que esta pregunta estuviera dirigida a la formalización del propio régimen, ¿no? ¿Ya? Esto es inclusive muchísimo más importante, ¿no? Porque en la inscripción registral de la propiedad, del derecho de propiedad predial, optimiza justamente el aprovechamiento de los inmuebles, ¿no? Entre estos, ¿no? Son aquellos inmuebles, aquellos predios que están sometidos a la propiedad horizontal. La inscripción registral
brinda seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, aumenta el valor comercial de los predios. Entonces, esos son los beneficios de contar con una edificación debidamente formalizada, que tenga su reglamento interno, que tenga sus unidades inmobiliarias debidamente independizadas, ¿no? Porque aquel que tiene un departamento, pero no lo tiene independizado, difícilmente puede disponer del mismo, ¿no? Difícilmente puede transferirlo, difícilmente puede hipotecarlo, por ejemplo, ¿no? Claro. Puede darlo en garantía. Entonces, esos son los beneficios de contar con una propiedad debidamente formalizada. Doctor, bajo ese contexto de lo que, bueno, estamos, ¿no? De que es muy importante la formalización. Le pregunto, mire, una investigación hay dos tipos, ¿no? En mi caso yo quiero ser un descriptivo, quiero describir este problema, ¿no? ¿Ya? Lo que estoy pensando en mi tema le dicen cuantitativo, ¿no? O sea, describir el problema social, qué relación tiene con la norma, ¿no? Es parte de este tipo de investigación cuantitativa, ¿no? Problema social y norma. Entonces, eso le decía a la doctora, este es un problema social, ¿no? Y quería revelarlo, ¿no? En cierto modo ¿no? Esa es la idea de la investigación, ¿no? Entonces, cuando aquí, pues, la pregunta era en la 18, y usted me dice que la descripción optimiza. Muy bien la respuesta, ¿no? Optimiza. Pero pregunto, ¿podría ser mi tema, si esto de hacer esta pregunta sería mi tema? Ok. O sea, usted quiere describir cuáles son... Claro, o sea, claro, usted quiere que su tesis, digamos, responda a la interrogante de cuáles son los beneficios de contar con una junta de propietarios formalizada, ¿no? Claro, ¿me entiende? En cierto modo... Bueno, personalmente considero que no es tan recomendable. A ver, se fue. A ver. Porque, digamos, Doctor, un conocimiento... ¿no? Doctor, ¿me puede por favor repetir? Porque se me fue un poquito la red. Ya. Sí, creo que se fue la red. Ya, le decía de que personalmente considero que no sería un buen tema, ¿no? Planteado de esta manera, ¿no? No creo que sería un buen tema porque no veo que aporte un conocimiento nuevo. De hecho, o sea, ya es sabido, pues, ¿no? De que los beneficios de la formalización de la propiedad y obviamente, pues, ¿no? De la inscripción de la elección de un presidente, ¿no? De una junta de propietarios. Podría ser probablemente que su tesis esté orientada mejor no sé, a brindar o a proponer ciertas medidas normativas para facilitar la elección e inscripción de un presidente. Bien, eso podría ser, por ejemplo, un tema de su investigación, ¿no? Que su tema de investigación esté orientado a proponer soluciones normativas para la elección e inscripción del presidente. Ese puede ser un tema. Pero ahí, digamos que usted ya tiene un problema, ¿no? De entrada. ¿Por qué? Porque actualmente ya, como le había comentado en todo este diálogo, la nueva norma que aún no entra en vigencia, pero va a entrar en vigencia, ya tiene ciertas facilidades para la elección e inscripción de un presidente. E inclusive tiene un marco normativo que regula cómo regularizar el régimen mismo de la propiedad horizontal. Entonces, el inconveniente para que usted elija ese tema sería que ya no aportaría un tema novedoso, sino que ya hay soluciones normativas. Exacto, ya está en el proyecto de reglamento, ¿no? Salvo que usted haga una crítica, por ejemplo, al reglamento y disponga algo diferente, ¿no? Usted proponga algo diferente. Esa es una opción, ¿no? Que usted pueda proponer algo diferente. Ahora, yo le estaba también aquí anotando de que un buen tema, me parece que sería un buen tema de investigación, pero también claro está que a usted le interese, eso siempre tiene que haber interés en la investigación, si no, de verdad, mejor encuentre otro tema que a usted le interese, pero yo creo que sí sería un buen tema de investigación que usted resuelva esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que yo le había anotado al inicio de la... Sí. Ajá, al inicio del texto que usted me envió. De la parte administrativa. Ajá, la siguiente pregunta es esta, ¿no? Las empresas administradoras de condominios deben estar sometidas a autorización para su acceso al mercado. Y este es un tema muy importante porque
hay empresas administradoras que pues no tienen, perdón, mejor dicho, no realizan adecuadamente sus funciones, ¿no? O en todo caso no tienen expertise, no tienen experiencia en la práctica, no tienen experiencia en el mercado. Exacto. Entonces, la pregunta sería, ¿el Estado debe regular el acceso al mercado de estas empresas inmobiliarias? ¿O es que cualquier empresa que, claro, se constituya legalmente, ¿no? Y que tenga como objeto social la administración de empresas, perdón, de condominios, ya, digamos, con la sola constitución de una empresa de tal tipo, ya puede ofertar sus servicios de administración de empresas inmobiliarias? Ese podría ser, digamos, un buen tema de investigación, porque si usted, por ejemplo, propondría como conclusión de su investigación, de su tesis, que las empresas inmobiliarias requieren una licencia, por ejemplo, ¿no? Una autorización por parte del Ministerio de Vivienda, ¿no? Para que puedan operar como empresas administradoras de edificaciones sometidas al régimen de la propiedad horizontal, usted tendría que justificar esa propuesta desde el punto de vista normativo, económico y social. Sobre todo estos dos últimos puntos, ¿no? Es decir, usted evaluar cuál sería el impacto económico y social de esa solución, de una solución de tal tipo, ¿no? De tal magnitud. Pero antes de ello, claro está, justificar por qué es que usted está proponiendo, ¿no? De que las empresas administradoras de edificaciones deben tener un marco regulatorio. Tal vez usted puede evidenciar que en torno a las funciones de las empresas administradoras existe una problemática, ¿no? Tal vez existe una problemática porque existe casos de corrupción, ¿no? Entre las empresas, en las empresas administradoras de edificaciones, o porque no existe, digamos, un expertise suficiente para administrar los condominios, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros problemas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso podría ser un buen tema de investigación. No, sí, doctor, yo también había visto esto, ¿no? Esto pertenecía a la especialidad de Derecho Administrativo, no, Derecho Empresarial, ¿no? Pero como le decía, como estaba más con este problema de la formalización, sí, también he visto, le digo por experiencia, como le digo, ¿qué pasa en otros países? Es obligatorio que esté un administrador en el edificio, en otros países. Y acá también debería ser así. Lo que he visto en la norma, me parece, doctor, me parece que han considerado que tienen que estar Ok. registrados. Nada más. Sí, mire, claro, ese es un importante punto que me estaba olvidando, que usted me ha hecho recordar ya, que actualmente o sea, la normativa que va a entrar en vigencia no establece que las empresas administradoras cuenten con una licencia. Simplemente lo que se regula es un registro que va a funcionar simplemente como un directorio, solamente como un directorio. ¿Ok? Es decir, el Ministerio de Vivienda solamente va a recopilar los datos de contacto, los números de contacto, los nombres de las empresas administradoras que voluntariamente decidan inscribirse en este registro. Ah, voluntario todavía. Claro, voluntario. O sea, ello no implica de que las empresas administradoras que no se inscriban en ese registro no puedan operar en el mercado. Claro. ¿No? O sea, es decir, ese registro no es una licencia. Ya. Otra cosa es justamente este tema de investigación que yo a usted le estoy proponiendo, ¿no? Que así como usted ha advertido que en otros países sí se requiere de una especie de autorización, inclusive puede ser capacitación o certificación de algún tipo, Claro. exacto, o que sea obligatorio antes de actuar en el mercado como empresa administradora, lo mismo se implementa en el Perú. Eso sería un buen tema de investigación, algo muy similar, por ejemplo, al caso de los agentes inmobiliarios. Sí, sí. O de los revisores urbanos. Sí, ¿no? claro. Que también son dos agentes económicos privados, pero que antes de fungir como tales, antes de operar en el mercado como tales, necesitan una autorización por parte del Estado. Claro, sí, sí. Sí, estaba viendo por ahí, doctor, incluso hasta de los agentes, la responsabilidad de los agentes, ¿no? Pero Claro. más yo quería enfocarme en el edificio. Esto es la administración, doctor, es crítico. Como le digo aquí, tantos edificios y mide cuánto cuesta el valor de las partes de los equipos. ¿Y qué pasa? Las empresas vienen, son técnicos. A mí me da pena porque vienen, no les interesa y la gente tampoco desconoce y cuando debería no se respeta. Que nosotros, como ingenieros, ¿qué decimos? Se debe respetar que siempre todo equipo tiene tiene las recomendaciones técnicas, ¿no? Pero acá, ¿qué viene el administrador, viene con su técnico y malogra todas las cosas? ¿Y quién le dice? Entonces, ahí debería haber una especialización. Y el Estado ahí
debería obligar, ¿no? Como dicen otros países, que así Claro. como a la gente, yo soy Ajá. agente, ¿no? Me han obligado a estudiar, ¿no es cierto?, para llevar un curso Ujú. de capacitación, ¿no? Y Claro. tengo entendido que están promoviendo esos cursos de administración, sí, porque para tener esa capacidad, ¿no? Pero debería, por Ujú, una parte, el Estado, ¿no? En este caso vivienda, ¿no? O sea, ujú. entonces ahí se podría proponer eso, ¿no, doctor? Claro, ese podría ser eso es un tema controvertido, por ejemplo, ¿no? Es un tema muy controvertido y además de ello también usted lo podría enfocar desde el punto de vista del derecho del consumidor, El ¿no? derecho Porque, claro, porque el servicio de administración de condominios es un servicio inmobiliario sí, y la relación que se entabla entre la empresa administradora de condominios y los miembros de ese condominio, o sea, los propietarios de ese condominio, es una relación de consumo. Es una auténtica relación de consumo, ya. Ahí, ¿no? Entonces, claro, usted podría, por ejemplo, justificar de que se implemente una especie de autorización para operar como empresa administradora con la finalidad de proteger los derechos de los consumidores, ¿no? Digamos, es una idea que ahora se claro, de abre. ese punto, ¿no? Obviamente, claro, usted podría profundizar en ese tema y desarrollarlo, ¿no? Como derecho al Claro, consumidor, ¿no? O sea, que claro, en este caso, que considere Indecopy esto, digamos, también, quizá una propuesta que exacto, claro, considere, ¿no? exacto, claro, porque además Sí, tenga en cuenta usted que en esa relación de consumo hay asimetría informativa, ¿no? Hay asimetría informativa. Las empresas administradoras tienen mayor conocimiento sobre este rubro del mercado que los propios miembros de las juntas de propietarios, ¿no? Entonces, allí hay una relación de consumo porque hay asimetría informativa. ¿cómo dice? Asimetría, ¿cómo me dijo? Asimetría. Asimetría informativa, exacto. Doctor, ¿qué significa asimetría informativa? No entiendo. Sí, As- la asimetría, claro, la asimetría informativa surge porque, digamos, en la economía actual, ¿no? En la economía de estos tiempos, ¿no? Exige un grado de especialización y de tecnificación tal, ¿no? Claro, Sobre ciertas actividades que un consumidor promedio, una persona promedio, un ciudadano promedio, no maneja la información sobre ciertas actividades que otros agentes económicos que concurren en el mercado sí manejan. sí, está. Entonces, Ya. Hay claro, un balance. esos agentes económicos especializados con el expertise suficiente sobre ciertas actividades, sobre ciertos rubros del mercado, conocen más a profundidad, son más especializados y por ende tienen un deber, una responsabilidad mayor frente a los consumidores al momento de proveer sus bienes o servicios. Entonces, esa relación de asimetría informativa es uno de los Ya, objetos de protección del derecho del consumidor. Es decir, el marco normativo de protección del consumidor tiene como finalidad mitigar esa situación de desigualdad en cuanto a la información se refiere. mm, perfecto, ya le entendí esa parte, ¿no? Así me claro, ¿no? Sí, doctor, como le había visto también ese punto, ¿no? Pero bueno, voy a meditar bien esto, doctor. Doctor, aprovecho terminar esta preguntita. Cuando Uh -huh. está, en cierto modo, doctor, el Estado no puede darle una capacidad coercitiva, por decir así, a la Junta de Propietarios para que pueda obligar a alguna manera. ¿Se podría contemplar eso? Eso es una buena pregunta, porque el marco normativo que entrará en vigencia también regula lo que se le llama la potestad sancionadora o potestad disciplinaria de la Ya, Junta de Propietarios, ¿no? Es decir, que la propia Junta de Propietarios regule en su reglamento interno su propio régimen sancionador o senador, disciplinario. ¿no? Ujú. Contra los miembros de la Junta, ¿no? Contra los propietarios, contra los poseedores o inclusive contra aquellos que detenten un cargo directivo, ¿no? Presidente, el administrador, el tesorero, el secretario, ¿no? Los miembros de la junta directiva, etcétera. O Entonces sea, sí tienen está claro, se ha contemplado. contemplado en el proyecto de reglamento, sobre todo, en el proyecto de reglamento. En el decreto legislativo se hace mención de ello, pero se desarrolla en el reglamento. Ahora, actualmente claro que la Junta de Propietarios tienen esa capacidad. O sea, si bien la legislación vigente no lo reconoce, pero ello no obsta para que la Junta de Propietarios estatuya su propio régimen sancionador en su reglamento interno.
Tiene esa autonomía de poder hacerse, no siempre y Ajá, cuando no contravenga la exacto. positivo. No, Exactamente, tienen autonomía. Eso se le llama autonomía organizativa. Ujú. Ya, sí, ya, entonces ya. Doctor, y otra pregunta cuando así conversando me dicen, mira, a mí no me puedo, yo soy propietario integrante como junta de propietarios, a mí no me pueden obligar a estar, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Para elegir a presidente, ¿no? Dice, a mí no me obligan. Es lo que le decía la indiferencia, ¿no? O Ujú. sea, a participar en eso. Por eso, y ahí no hay ninguna medida de cómo a ese propietario de que vaya y que vote, eso no se le puede obligar. Ah, ok, sí, sí. De hecho, hay diversas juntas de propietarios que precisamente dentro de su régimen sancionador se imponen como sanciones pecuniarias, ¿no? La no concurrencia a las sesiones de la Junta. Y de esa manera se incentiva a que los propietarios asistan a las sesiones de la Junta. O sea, que ya se podría obligar, entonces, una manera de obligarlos, ¿no? Claro, Ah, es una manera, como usted lo menciona, coercitiva, ¿no? De incentivar a que los propietarios participen de las sesiones de la Junta. Sí. en esa parte, pero yo he escuchado otros así, propietarios dicen, no, yo no quiero saber nada, ¿no? Y que la ley no lo obliga, simplemente tiene que pagar su cuota, Ah, cumplir, claro. Bueno, ¿no? la norma no lo obliga, pero el reglamento interno sí lo puede hacer, ¿no? El Ah, reglamento interno, claro, el reglamento interno de cada junta de propietarios, ¿no? El reglamento interno no es una norma legal, ¿no? No es una norma como una ley que emite el Congreso o un decreto legislativo que emite el Poder Ejecutivo. Tampoco es un reglamento ejecutivo, o sea, no es un reglamento de una ley, es un acto jurídico, ¿no? Pero tiene una característica diferente al de, por ejemplo, un contrato, ¿no? Un simple contrato. Es diferente. ¿Por qué? Porque sí genera un conjunto de derechos reales y obligacionales muy similares al de un estatuto de una sociedad, ¿no? O de una asociación. De tal manera que dentro de ese reglamento interno no solamente contienen disposiciones en cuanto a los derechos, ¿no? A los derechos de propiedad que ostentan cada propietario sobre los bienes comunes y servicios comunes y las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, sino también puede contener un régimen disciplinario, puede contener un régimen sancionador, ¿no? Cuando se tipifican infracciones de tal manera que si estos propietarios incurren en esas infracciones, la consecuencia jurídica sería que se le impongan las sanciones que también en el reglamento interno se deben contemplar. no, sí, considero que sí tiene uno la capacidad de poner lo que uno quiera, es decir, de acuerdo al contexto, como, ¿no? Dar las obligaciones, ¿no? Las infracciones, todo eso, ¿no? Sí, sí, es Sí. importante el reglamento interno, ¿no? Ya, doctor. Doctor, y después, bueno, después de, como usted dice, todo este diálogo, bueno, parece que un poco tendría que ver el punto, aparte administrativo, que es un punto, como dice, más, ¿no? Claro, ese podría ser un tema. ¿no? Tengo un par de temas también, A ver, pero si no, en entonces, todo caso, claro, se lo comento por interno, creo, en todo caso, ya, doctor, por son dos favor, temas adicionales, que ya, también está referido a la Junta de Propietarios. Le voy a dejar dos temas ya. adicionales, si es que a usted le interesa, podría Para finalmente, ¿no? analizarlo, doctor, como le digo, todavía estoy en esa etapa de búsqueda, ¿no? De plantear, Claro, de la elección del tema de investigación, sí. exacto, ¿no? Sí, sí. Sí, acá leí su artículo sobre todo esta que usted ha publicado, normativa de reconocimiento expreso de la subjetividad relativa. Ahí trata Sí, bastante la subjetividad, eso me ha aclarado más el panorama, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, ese es un artículo que Interesante, recientemente doctor. se ha publicado. Tengo ahí bien pintadito acá. Doctor, Ujú. ¿alguna palabra, doctor, que me pueda un poco, bueno, como le digo, estoy un poco algo desanimada, pero ¿qué le parece a menos lo que he buscado, el tema que he escogido? Bueno, por ahí, ¿no? Dentro de ese contexto, ¿no? Sí. De lo que es registro. No, no solamente que no se desanime, de hecho la parte más problemática de un proceso de investigación es la elección del tema, ¿no? Por más que resulte un poco paradójico, pero es que es difícil delimitar la problemática, ¿no? Pero yo creo que un tip muy bueno para la elección del tema es siempre encontrar un tema que sea controvertido, ¿no? Un tema sobre el cual exista un debate. Por ejemplo, ¿no? Lo que hace un momento le había comentado, el tema propuesto que le había hecho, ¿no? Sobre si las empresas administradoras deben requerir o no de licencia para operar como tales. Es un tema controvertido. ¿Por qué? Porque lo estoy planteando en un sentido de interrogación. Habrán personas, habrá un sector de la doctrina o especialistas que digan, no, eso no debe ser así porque
porque bueno, digamos, es una forma en cómo el Estado intervendría en la economía del país y nuestro modelo económico es un modelo económico de economía social de mercado, ¿no? Habrán quienes opinen de esa manera, pero habrá otro sector que diga, no, si es necesario, porque se requiere especialización, tecnificación, se requiere que estas empresas cuenten con profesionales adecuados y qué mejor medida que una licencia que les autorice, lo cual supone la comprobación de que estas empresas cumplen con las condiciones necesarias para ofertar ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, se da cuenta, es un tema controvertido. En cambio, si usted plantea un tema no en sentido de interrogación, sino como una afirmación, por ejemplo, ¿no? La informalidad de la Junta de Propietarios. No es, si, de entrada nada más no es debatible. Más bien pareciera realmente el tema de una monografía. Una monografía no tiene el propósito de resolver un problema, ¿no? Sino más bien de exponer o describir sobre un tema de investigación, del que sea, pero no de abordar una problemática y de establecer posibles soluciones. Entonces, un tema de investigación siempre tiene que ser controvertido. Y siempre usted es bueno de que al momento de usted de formular su problemática, siempre lo formule en clave de interrogante. Y cuando usted lea esa interrogante, ¿no? Tiene que usted advertir un tema que sea controvertido, que sea debatible. Y en torno a ese debate, usted adopta una postura. Entonces, la tesis precisamente es eso, ¿no? Es la adopción de una postura para luego sustentarla y defenderla, ¿no? Por eso cuando uno va a sustentar una tesis, realmente uno defiende su tesis porque la tesis es la conclusión. Yo voy a proponer esta solución en torno a esa problemática porque es lo que yo considero que es lo más conveniente y por tanto yo expongo las razones para defender esa tesis, ¿no? No solamente voy a exponer o describir un problema o un tema de investigación, sino que usted tiene que defender una postura frente a una problemática. Claro, defender sobre todo, ¿no? Uh-huh. Ay, doctor, muchas gracias por su palabra. Como le digo, dependía de usted de esta reunión porque ya no sabía qué hacer, doctor. Pues estaba, sí, estaba. Bien, me imagino. Qué suerte que encontré en el camino su bibliografía aquí, ¿no? Y le agradezco, doctor, por su atención. Y doctor, entonces, bueno, voy a analizar todo lo que hemos hablado y, bueno, Sí, tengo que sí, dar una... estamos en comunicación. María, más bien muchas gracias por su invitación y nada, estoy aquí para apoyarte en lo que pueda, ¿sí? Ya, doctor, entonces va bien por interno a ver si lo que... Sí, claro, nos seguimos comunicándonos. Ya, doctor. Muchas gracias, doctor, guste conocerlo. Éxito, doctor, en su vida profesional. Igualmente, yo también. Es un camino por delante, está joven, doctor. Gracias. Muchas gracias. Los mejores éxitos en su investigación. Muy amable. Ya, buenas noches. Buenas noches, doctor.